tardes. I rather talk without the mic. Dice, prefiero hablar sin micrófono, dice. Because I like to flip through the Bible and my notes, so it's easier. Me gusta moverme entre mi Biblia y las notas, entonces es más fácil tener las manos desocupadas. Plus, I have a big mouth. Y de paso igual tengo una boca grande, así que... It's so funny. Yesterday I spoke in La Floresta. Ahí estuvo bueno porque ayer pude ir a compartir en la foresta con un grupo de mujeres. I wasn't nervous at all. No tenía nada de nervio, estaba re tranquila. This morning, Hoy a la mañana me sentía re mal. and I think it's because you guys are my family. Me parece que pienso porque ustedes lo siento como mi familia. This is my Argentina church. Esta siento como que es mi iglesia de Argentina. I'm more invested in you. Y me encanta poder estar con ustedes. So I thank you for the great privilege to be able to come and teach. Entonces le agradezco mucho por el gran privilegio que me dan de poder venir a compartir. I cannot tell you how much I love Eduardo and Gloria. No puedo decirles a ustedes cuánto para mí y cuánto amo a Eduardo y Gloria. And your pastor and his wife are like my children. Y su pastor y su esposa lo siento como unos hijos para mí. And of course, Chanel is my baby. Y dice, y Chanel es como mi bebé. For many years, like 25 years, I watched her grow. La conozco desde hace 25 años, así que la vi crecer toda su vida. Sí. So let's, do you mind opening in a word? Okay, we're going to open in a word prayer and then I'll start. Vamos a empezar orando y después ya empezamos con el estudio. Yes. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que en esta tarde, Señor, podamos dejar nuestras preocupaciones o quehaceres en el hogar y podamos, Señor, enfocarnos en aprender más de tu palabra. Señor, háblanos en esta tarde por medio de Sharon. Gracias por esta oportunidad de estar acá, Señor, recibiendo de ti. Dejamos esta tarde en tus manos, en tu nombre. Amén. Amen. When Gloria and I were talking about what I would teach about, Cuando ahí con Gloria estábamos hablando hace un tiempo atrás de qué podría compartir, she said y'all have been talking about different sins. ahí ella me compartió que en el verano estuvieron compartiendo diferentes pecados. So she wanted me to concentrate on greed and envy Ella quería que yo me pueda enfocar en lo que es la codicia y la envidia and contentment. y cómo poder estar con contentamiento. So as I'm studying and preparing, Y mientras estaba estudiando y preparándome, I have been studying in the book of Galatians, estuve estudiando del libro de Gálatas, the whole book of Galatians. todo el libro de Gálatas, But today we're going to concentrate on chapter 5. pero hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 5 de Gálatas. So let's open our word to Galatians chapter 5. Vamos ahí a abrir nuestra palabra en Gálatas capítulo 5. While I'm teaching, I will be skipping over to different parts of chapter 5. Y mientras esté enseñando voy a ir agarrando diferentes versículos y tomando diferentes versículos del capítulo 5. But before we start, I'd like to read the entire chapter 5. Pero antes de empezar, me gustaría que podamos leer todo el capítulo 5. ¿Quiere alguna pararse y leer todo el capítulo 5 de Gálatas? Ahí va, Yeah, that's good. ¿Quién se anima a pararse y leer todo el capítulo 5 de Gálatas? Dale. Y si no, dale. Somebody? My mom. Oh, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada va a aprovechar a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os coméis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, visitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Gloria. That's my Spanish. Es el único español que sé, dice. So here in chapter 5, we're going to see that there's a spiritual battle. Acá en el capítulo 5 vamos a ver que hay una batalla espiritual. The flesh La carne and our spirit. y nuestro espíritu. And we want to emphasize on living in the spirit, and that leads to the fruit. Ahí queremos enfatizar en poder vivir en el espíritu y eso nos lleva a los frutos. Love, Amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fe, gentleness, mansedumbre, and self-control. templanza. We're going to talk a little bit first about the struggle. Primero vamos a ver un poquito y hablar un poco sobre la lucha, conociendo la lucha. We experience conflict within ourselves. Nosotros experimentamos conflicto con nosotras mismas. It's what we desire, what we want to do. Es lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos hacer. And the struggle is we need to walk in the spirit, but we want to live in the flesh. Nosotros la lucha que tenemos es que queremos vivir en el espíritu, pero también está la lucha con la carne. Galatians 5:16-18 tells us more about that conflict. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, habla más sobre ese conflicto. It says, but I say, walk by the spirit, Dice, digo pues, andad en el espíritu and you will not gratify the flesh. y no satisfagáis los deseos de la carne. Because our fleshly desires are contrary to the spirit. Porque nuestros deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu. And the spirit is in contrary to the flesh. Y del espíritu es en contra de la carne. They're opposite of one another. Estos se oponen entre sí. We live in I call it a microwave society. Nosotros vivimos en una sociedad que yo le llamo del microondas. Everything is now, now, now. Todo es ahora, rápido, ya. We want to satisfy the desires of our flesh. Queremos satisfacer rápido los deseos de nuestra carne. More so now than ever before. Y mucho más ahora que antes.
The flesh refers to our human nature, our desires. La carne refleja o habla de nuestros deseos de la naturaleza And our tendency for sin. y nuestras ganas de desviarse hacia el pecado. The Spirit refers to the Holy Spirit, Cuando hablamos del Espíritu se refiere al Espíritu Santo, God's power and guidance in our lives. el poder y la guía de Dios en nuestras vidas. See, the fruit of the Spirit El fruto del Espíritu is evidence that we're walking in the Spirit of God. es una evidencia que estamos caminando en el Espíritu de Dios. We're walking in God's power. Estamos caminando en el poder de Dios. Let's look at Romans 8:9. Vamos ahí a Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mirá lo que dice Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. If we choose Jesus and have the Holy Spirit living in us, Si nosotros elegimos a Jesús y que el Espíritu Santo viva en nosotros, we can walk in the Spirit. podemos y tenemos que caminar en el Espíritu. Let's look at Ephesians 1:13 through 14. Vamos a Efesios, capítulo 1. Ephesians 1, 13. 1:13 and 14. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. It's after Galatians. I read it. Yes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. See. So we are sealed Nosotros estamos ahí sellados by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, and we are that are all believers. esto todos los cristianos. Okay. In Galatians 22 through 23, Si vamos a Gálatas otra vez, 5, 22 y 23, we've already read it, ya lo leímos. so I'll just continue. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, El fruto del patience, Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gentleness, and self-control. benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. So when I was studying this, Cuando yo estaba estudiando esto, I remember studying Galatians throughout the years, me acordaba siempre todos los años que ya he estudiado el libro de Gálatas, but I never really thought of the last part of that scripture. pero nunca me había prestado atención a esa última partecita. Against such things there is no law. Dice, contra tales cosas no hay ley. Because many times when we teach the scripture, Porque muchas veces cuando nosotros enseñamos o leemos la Escritura, we teach that we're supposed to have the fruit of the Spirit. nosotros enseñamos que deberíamos tener los frutos del Espíritu. But let's look at the context of what Paul is talking about here. Pero vamos a hablar un poquito del contexto de lo que Pablo está diciendo acá. In the first part of Galatians, En la primera parte del libro de Gálatas, in the church in Galatia, ahí en la iglesia de ellos, you had Jewish believers or converts tenías judíos convertidos, creyentes, that had a hard time parting with the law. que tenían mucho problema con la lucha todavía de la ley, ¿no es cierto? They were following Jesus, but they wanted to continue in the law. Seguían a Jesús, pero querían seguir estando ahí basado en la ley. So when the Gentiles became believers, Entonces, cuando los gentiles se convirtieron, the Jewish believers would tell them, well, you have to be circumcised. y por ejemplo le decían los judíos, ustedes tienen que seguir las leyes nuestras. So it's not just Jesus alone. Entonces no era solamente enseñarle Jesús solamente, You see, circumcision just meant following the law. sino era como que todas las personas eran solamente siguiendo la ley. So Paul was upset. Entonces Pablo acá como que se enoja, se molesta. He said, this is not what I taught you. Esto no es lo que yo le enseñé, les dice. It's not Jesus and the law. No es Jesús y la ley, It's Jesus alone. es solo Jesús. So he had to, I say, discipline or
get them straight. Tenía que como disciplinarlos o enderezarlos un poco, Yeah. Because they were not following the teachings, the true teachings of Paul. porque ellos no estaban siguiendo las enseñanzas correctas del apóstol Pablo. He was very upset at the influence of the Jewish people over the Gentiles. Había mucho, Pablo estaba enojado, no estaba de acuerdo de esta influencia que había de los judíos con los gentiles. He was trying to let them know or tell them Él estaba tratando de decirles o que ellos sepan that God's gift of Jesus que el regalo de Dios de Jesús was all they needed. es todo lo que ellos necesitaban. When someone accepts Jesus Christ as their personal Lord and Savior, Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, then they receive the power of the Holy Spirit. ahí recibe el poder del Espíritu Santo. They can overcome their sin nature Y ahí pueden vencer la naturaleza del pecado and develop the character of Christ. y desarrollar el carácter de Cristo. And that's where the fruit of the Spirit come in. Y ahí es donde vienen los frutos del Espíritu. It marks that someone is taking on or developing the character of Christ. Marca como uno está desarrollando el carácter de Cristo. I'd like to explain a little bit about each of the fruits. Me gustaría explicarles un poquito cada uno de los frutos. And this is produced by us living with or in the Holy Spirit. Y esto se es producido viviendo en el Espíritu Santo. Love. El primero, amor. Love is unconditional, El amor es incondicional, it's selfless, es sin egoísmo and it's sacrificial. y es sacrificado. When you read those words, who comes to mind? Cuando lees estas palabras, ¿qué se viene en la mente? Christ. Christ. Amen. Cristo. He is our ultimate example. Él es el máximo ejemplo de amor. This is agape love. Este es el amor ágape. It's selfless and sacrificial. Es sin envidia y de sacrificio. Let's look at joy. Vamos a ver gozo. On your papers, Ahí en las hojitas que le dejé a cada uno, I used Google Translate, usé el traductor de Google and it says happy. y dice felicidad, me parece, dice, ¿no? Alegría. Yeah, I'm sorry. Perdón, no es alegría, táchenlo, es gozo. But we know Pero nosotros sabemos that happy or being happy is controlled by our circumstances. It's an emotion. que la alegría es controlado por las circunstancias, por las emociones. But real joy, Pero el gozo real you can have in any situation. lo podés tener aún en cualquier circunstancia. When I had cancer, Cuando yo pasé el cáncer, I was not happy. no estaba feliz, I was very sad, actually. estaba muy triste, But I had a peace and a joy pero tenía paz y gozo that surpasses all understanding. que sobrepasaba cualquier entendimiento. It was a gift of the Holy Spirit. Es uno de los regalos del Espíritu Santo. Sí. Peace, Paz, a state of tranquility and harmony with God. un estado de tranquilidad y armonía con Dios. Let's look at Philippians 4:7. Vayamos ahí a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. When people would look at me and say, how can you have joy through such a horrible situation? Cuando las personas me miraban a mí decían, ¿cómo podés tener gozo en esta circunstancia tan fea y tan horrible? And I would share the scripture. Y yo compartía de la Escritura. It surpasses all understanding. I don't even understand. Y es algo que sobrepasa todo entendimiento. Yo misma no lo entiendo cómo se puede hacer, But I know it's a gift of God. pero porque yo sé que es un regalo de Dios. It's evidence that I'm walking with God. Es una evidencia que yo estoy caminando con Dios. Because I've seen other people that have had cancer, other situations, Porque yo he visto otras mujeres o otras personas que han pasado por cáncer o otras situaciones difíciles they don't handle it so well. y no lo pasan muy bien. They have a really hard time. Pasan muy difícil el tiempo. I can't imagine not wanting to have the Holy Spirit through my relationship with Jesus Christ
to get me through every situation, good and bad. No me puedo imaginar vivir situaciones buenas o malas en mi vida sin la guía y sin la ayuda del Espíritu Santo. It's very sad for me to see people go through these things that don't have the Lord or a relationship with Es muy Jesus. triste para mí ver personas que pasan por esto y no tienen a Cristo en su corazón, no tienen una relación y lo pasan con tristeza completa. See, patience, Paciencia. the ability to endure hardship and wait on God's timing. La paciencia es poder aprender a esperar en los tiempos de Dios. Remember, I told you I feel like we're living in a microwave and instant society. ¿Se acuerdan que recién les dije que parecemos que estamos en una sociedad del microondas, que es todo ansiedad y todo rápido? This is why we need to learn God's patience. Por eso tenemos que aprender la paciencia de Dios. And this patience is given by the Holy Spirit, Y esta paciencia es dada por el Espíritu Santo and it aligns us closer to God, y que nos alinea ahí cerquita a Dios, trusting He's in control. sabiendo que Él está en control. My husband tells me, Cheryl, it's okay. Be patient. Mi esposo siempre me dice, Gerald, tranquila, todo bien, sé paciente. God is in control. Dios está en control. Well, then He needs to let me know what's going on. Y yo estoy, bueno, me tendría que hacer saber qué está pasando. Sometimes I struggle with this one. A veces yo lucho con esto. See, pray for me. Oren por mí. Kindness, Benignidad, compassion, compasión, and gentleness towards others. bondad. Es palabras bondadosas y buenas a otros. It's more than just being nice. Es más de ser suficiente ser bueno, es más que eso. It's an attitude of the heart. Es una actitud del corazón. It's true compassion Es ser compasiva de verdad, that inclines us to respect, que nos inclina a nosotros a respetar, be concerned, ser considerado and our actions towards others. y nuestras acciones vayan a favor de otros. Goodness, Mansedumbre, moral excellence, excelencia moral, virtuous, virtud, doing what is right, not just for your benefit, haciendo lo que está correcto, no para tu beneficio, but is to benefit others. sino para beneficio de otros. I've seen many people being very generous or very good, being very good, He visto a muchas personas ser muy bondadosos, but they do it so that they can gain something. pero en realidad lo hacen para ellos ganarse un aplauso o algo. You know, I'll do this for you if you do this for me. O voy a hacer esto por vos si vos me haces esto a mí. That's not goodness. Eso no es bondad. I want to do something for you regardless of how you treat me. Yo quiero hacer algo por vos, no importa lo que vos hagas por mí. See, faithfulness. La fe, Faith, I love that. Loyalty and trustworthiness. es ser loal y poder ser de confianza, Being dependable depender to our relationship to God and others. en nuestra relación con Dios y otros. A friend of mine gave me this example. Una amiga mía me dio este ejemplo. The first Sunday at our church, we have a potluck. People bring the meals. El primer domingo del mes tenemos igual que acá, traemos la comida y hacemos una juntada de todas las familias. And then we have one or two people bring the dessert. Y después le pedimos a una o dos personas que traigan el postre. My favorite. Es mi parte favorita. Well, we had two ladies in the church that said, sure, we'll make the dessert. Y tenemos dos mujeres que dicen, sí, vamos a hacer el postre. And we said, well, that's good, but if you can't come, you send the dessert. Entonces le decimos, está bien eso, pero si no llegan a venir, mándenos el postre, We wanted the dessert. porque queremos el postre. Well, no, they did not send and they did not come. Pasó eso de que no vinieron a la iglesia. Were they faithful? ¿Ellos fueron fieles? No. If you say you're going to do something, Si vos decís que vas a hacer algo, you need to be faithful to your word. tenés que ser fiel a tu palabra. It's very important. Es muy importante. Now, if something comes up and you can't do it, Si algo viene a vos y no lo puedes hacer,
let them know. Hacelo saber de que no vas a poder hacerlo. Sí. Un paréntesis, fe en inglés ahí es fidelidad, en la palabra fe. Sí. Gentleness, Mansedumbre, meekness, mild mannered. ser de corazón simple, de mente simple. See, doesn't mean that you're weak. No es que signifique que sos débil, This requires much strength requiere mucha fuerza and self-control y control de uno mismo to restrain oneself para poder unirte ahí fuerte in all kinds of difficult situations. en todas las dificultades o momentos difíciles. See, this one's very important. Es muy importante. See, self-control, Templanza, the ability to restrain our desires and impulses. poder controlar nuestros deseos y nuestros impulsos. Sometimes I struggle with this as well. A veces lucho con esto también. But we need to make God-honoring choices in our actions Tenemos que hacer acciones y cosas que honren a Dios, instead of reaction or impulsive reactions. en vez de tener esos impulsos, esas reacciones de impulso. I can tell when I'm trying to be have self-control in my own strength, in my flesh. Yo no puedo tener ese control en mi propia carne. I don't always do the right thing or say the right thing. No siempre digo las cosas correctas o hago las cosas correctas. But I know when I'm walking with the Lord closely, Pero yo sé que si mientras camino con el Señor cerca de Él, it is impossible. I mean, it is possible. es posible hacerlo. I probably am more impatient with my spousal Quizás soy un poco más impaciente con mi esposo than anyone. que cualquier otra. And the Lord said, look, you've got to be patient and kind and have self-control even with your husband. Pero Dios siempre me recuerda, vos tenés que ser paciente, tener mansedumbre, aún con tu esposo también. I'm retired Yo ya soy jubilada, gracias a Dios. and I stayed home and I cleaned. The house was so clean. It looked so good, smelled good. Y ahora me puedo quedar más en casa, entonces puedo mantener más limpia la casa y siempre está limpita, con olor rico. I was making his favorite dinner Estaba haciendo ahí su comida preferida. and he came in and he had dirt all over and his shoes were dirty. Y viene el trabajo, Jeff, todo sucio, con las zapatillas todas sucias. And he come and sit down on the couch. Y viene y se sienta ahí en el sillón. I was like, Jeff, what are you doing? Y yo estaba, Jeff, ¿qué estás haciendo? I just cleaned the house. Acabo de limpiar todo. And he's like, I'm sorry, I'm tired. Y él me mira y me dice, perdón, estoy cansado. So instead of doing all the things or doing all the things, but being prepared when my husband comes home, Y está bien hacer todas las cosas, pero hay que estar preparadas para ese momento cuando tu esposo llega a la casa. see, knowing that he's tired, he worked hard, Sabiendo que él está cansado, trabajó mucho en el día. having love and peace and joy and patience and long suffering and self-control Y was te- so important for me, for my husband. Y tener todos estos frutos de espíritu, amor, gozo, paciencia, es tan hermoso para mí, para mi esposo y la relación. So I'm working on that too. Estoy trabajando en eso también. The fruit is a result of walking in the Spirit. El fruto es un resultado de caminar en el espíritu. When we choose to follow the Holy Spirit, Cuando elegimos seguir al Espíritu Santo, these characteristics will come naturally. estas características van a venir naturales en nosotros. You know, when we die, our flesh is what dies. Cuando nuestra carne muere, Our souls go to heaven. o cuando nosotros nos muramos, nuestras almas van a ir al cielo. So I don't want to live by this flesh that's going to die. Yo no quiero vivir por esta carne que se va a morir. I want to be led by the Holy Spirit. Quiero ser guiada por el Espíritu Santo. See. We're going to talk a little bit now about the works of the flesh. Vamos a hablar un poquitito de las obras de la carne. It is a path of destruction. Es un camino de la destrucción. Romans 8, Ahí en Romanos 8, 4, and 5. Romanos capítulo 8, versículo 4 y 5.
Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. See, we're to walk in the Spirit. Tenemos que caminar en el Espíritu, no en la carne. An ungodly life Y una vida que hace eso, is one that's controlled by our sinful nature. una vida que no tiene a Dios, es controlada por la naturaleza pecaminosa. Everybody is born with a sin nature. Cada persona nace con la naturaleza pecaminosa. Paul explains it like this. Pablo lo explica así. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Para aquellos que viven de acuerdo a la carne, pongan su mente en las cosas de la carne, Fleshly desires. los deseos de la carne. See, let's look at Galatians 5:19 through 21. Volvamos ahí a Gálatas 5, 19 al 21. Will someone reread that for me? ¿Alguien puede leer de vuelta a Gálatas 5, 19 al 21? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Okay. So we see here all the examples of living in the flesh. There are many more. Acá vemos muchos ejemplos de cómo vivir en la carne. Hay muchos más, pero estos ejemplos de eso. But look at these words at the end. They're very strong words. Pero vamos ahí a las palabras ahí al final, que son muy fuertes. As I told you before, Y como te dije antes, those that practice such things will not inherit the kingdom of God. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Now, does that mean if I do one of these, I'm not going to heaven? Entonces eso quiere decir, entonces si yo hago algo de esto, ¿quiere decir que no voy al cielo? No, but if my heart desires to do these things, Pero si vos tenés un corazón que desea solamente estas cosas and I always live by the flesh, y que solamente vivís de acuerdo a la carne, I need to examine my heart hay que examinar el corazón and make sure that I do belong to the Lord Jesus Christ. y asegurarme si realmente pertenezco a Jesucristo. Because yes, I sin, Sí, yo peco and God has forgiven me of my sin. y el Señor me ha perdonado, Dios me ha perdonado mis pecados, But the way I try to not sin or live in sin pero la manera que yo trato de luchar contra el pecado is to walk with the Holy Spirit, in the Holy Spirit. es a través de caminar a través del Espíritu Santo. So if you're not saved, if you're not a follower of the Lord Jesus Christ, Si vos estás acá y no sos una verdadera seguidora de Jesucristo and you don't have the Holy Spirit living or dwelling within you, y no tenés al Espíritu Santo habitando adentro tuyo, you might try to walk in the fruit of the Spirit. vas a tener que inclinarte a caminar en los frutos del Espíritu. And sometimes you may be able to do that, some, Y quizás a veces vas a tratar de hacerlo y vas a lograr hacerlo. but it's impossible Pero es imposible to live a life vivir una vida with the evidence of fruit of the Spirit con la evidencia de los frutos del Espíritu without having Jesus Christ as your Lord and Savior. si no tenés a Jesús como tu Salvador, Señor y Salvador. And at the moment that you give your heart and life to Christ, En ese momento que vos le entregás tu vida a Cristo, you turn from sin and self, dejás el pecado y las cosas malas, you have the indwelling of the Holy Spirit to teach you, Ten- to counsel you, to help you. tenés ahí el Espíritu Santo viviendo dentro tuyo que te enseña, te guía, te aconseja. These things in 19 through 21 are opposite Estas cosas del versículo 19 al 21 son lo opuesto of the fruit. al fruto. These actions are a result of living according to fleshly desires. Estos son el resultado de vivir de una manera de la carne. They're destructive.
son destructivos. But not only to us, No solamente nosotros, to those around us, the relationships that we have with others. no solamente nos destruye a nosotros, sino las relaciones que tenemos alrededor de nosotros. Your families, your neighbors, Tu familia, tus vecinos, your children, tus hijos, they are looking at you, they are watching you. ellos te están mirando a vos y te observan. I want to concentrate now on two of the sins that I talked to Gloria about. A mí me gustaría concentrarnos de toda esa lista en dos cosas que estuvimos hablando hoy con Gloria para poder enseñar. And the first one's greed. El primero es la codicia. The biblical definition of greed Ahí la definición bíblica de la codicia, often refers to covet. Do you know this word, como covetous? entonces, no, To covet something, to desire something. you want. Es algo que decías con todo tu corazón. It's intense and selfish desire. Es un deseo intenso y egoísta. You want to, especially someone's wealth or power, En especial si ves a alguien que tiene poder o dinero their possessions, o posesiones. and this is considered a sin. Y esto es considerado un pecado. And you cannot have true biblical contentment Y no vas a poder tener contentamiento bueno y verdadero de la palabra de Dios, unless you trust in God's provision. a no ser que confíes en la provisión de Dios. Jesus warned us against greed, all kinds of greed, Ahí el Señor Jesús nos habla mucho en cuanto a la codicia, because it makes us have a life of focused on our possessions Porque no- rather than faith nos hace tener una vida enfocada en las posesiones en vez de la fe. in service to God. Y eso es de Dios. And it's going to hinder our spiritual growth. Y si lo dejamos en Dios, eso va a hacer que nuestra fe pueda crecer en Él. Let's look at Proverbs 28:25. ¿Quién me puede leer Proverbios 28-25? Oh, yeah. Somebody read for me Proverbs 28:25. ¿Alguien puede leer Proverbios 28-25? ¿Qué dice? I'm sorry, I use a lot of scripture. Perdón, uso mucha Biblia, muchos versículos. 28-25. Contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. See, the greedy stir up conflict. Dice ahí el codicioso está en contiendas. In Luke 12:15, También en Lucas 12:15 I'll just tell you this one. Watch out. dice cuidado, presten atención. Be on guard against all kinds of greed. Estén atentos siempre a toda codicia. Life does not consist in an abundance of possessions. La vida no consiste solo en abundancia y en posesiones. See, sometimes greed is from a belief that your resources are limited. A veces la codicia viene de creer que tus recursos son limitados. So you're reluctant to share. Entonces no tenés ganas de compartir. Even if there's enough for everybody, some people are more reluctant to share. Aún que haya suficiente para compartir, hay personas que lo retienen y no quieren compartir. I'll give you a quick example. Te voy a dar un ejemplo rápido. In the United States, most people have much. Ahí en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene muchas posesiones. And if you want to go visit a friend, you have to call ahead. Y si vos querés visitar a un amigo, tenés que llamarlo antes. And many times they say, don't come over. They don't want to share their time. Y ellos Greedy with dicen, their time. y ellos, no vengas, como que le cuesta compartir su tiempo. Or I might have to buy a snack. O tienen que ir y compartir una tortita o algo. So they're stingy. Entonces no quieren hacer eso, son codiciosos. But I'll never forget the first time I came to Argentina. Pero no me voy a olvidar la primera vez que vine a Argentina. It was near Cañuelas. Era ahí cerquita de Cañuelas, me acuerdo. And I walked across the railroad track. Y ahí pasé la ruta. And people were living in cardboard boxes. Y ahí personas vivían en casitas precarias. Had nothing. No tenían nada. But they received us. Pero nos recibieron a They nosotros. wanted to give us whatever they had. Nos daban todo lo que tenían a su alcance. God spoke to my heart so that day. Y ese día habló tanto Dios a mi corazón. I try to give as much as I can.
y decir, tengo que dar más de lo que yo puedo. But God says you can't outgive me. Pero Dios dice, God says you can't outgive him. pero no puedes decir, da solamente dejarte de seguirlo a Dios. But I'm working hard. Pero estoy ahí trabajando duro en eso. I love the messages and the lessons God taught me here in Argentina. Amo mucho las lecciones y los mensajes que Dios me ha dado acá en Argentina. So greed is not always just possessions or money. La codicia no es solamente siempre la posesión o el dinero, It could be our time. puede ser nuestro tiempo. I'm going to stay home because I want to stay home and spend time with me. Me quiero quedar en casa porque quiero quedarme en casa y quiero gastar tiempo conmigo misma. I'm not going to go to church. I'm not going to go to outreach. I'm not going to go and share my faith. No voy a ir a la iglesia, no quiero ir a las actividades evangelísticas para compartir mi fe, no quiero salir, That might cost me something. porque eso me va a costar algo. That's wrong. Eso está equivocado. We need to not be greedy. No tenemos que ser codiciosas aún en Well, let's eso. look at a practical way we can overcome greed. Vamos a ver una manera práctica que podemos ganarle a la codicia, Practicing generosity. practicando la generosidad. Let's look at 2 Corinthians 9, Vamos ahí a 2 Corintios capítulo 9, 6 through 7. 9, 6 y 7. 6 y 7, 2 Corintios 9, 6 y 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. So we are to give, aren't we? Tenemos que dar, ¿no? We're supposed to be generous, aren't we? Tenemos que ser generosos. But we're supposed to do it not with a reluctant heart, No tenemos que hacerlo con un corazón no correcto, but cheerfully. sino con un corazón bondadoso. Are you giving of your time? ¿Estás dando de tu tiempo? Are you giving of your resources? ¿Estás dando de tus recursos? Are you giving of love even? ¿Estás dando de amor a las personas, mostrando amor a las personas? Some people just need to know you love them. Muchas veces personas solamente tienen que saber que vos los amás. Over here, right there. Oh, no, okay. Cultivating contentment. Cultivando contentamiento. Philippians 4, 11 through 12. Ahí en Filipenses 4, versículo 11 al 12. Filipenses 4, 11 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Filipenses 4, 11 al 12. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. God's not telling us to be generous because we have a lot. Dios no nos dice que tenemos que ser generosos porque tenemos mucho. We're to give out of our need Tenemos que dar desde nuestra necesidad when we don't have a whole lot, cuando no tenemos mucho or if we have a lot. y si tenemos mucho también. God wants us to be a generous giver. Dios quiere que seamos dadores generosos. Let's look at the next one, envy. Vamos a ver el próximo de la lista, la envidia. In the Bible, envy is defined as sin, La Biblia lo define como un pecado, la envidia. a resentful dissatisfaction of somebody else's possessions. Es una no satisfacción de lo que tenemos uno de acuerdo a lo que tiene el otro. Achievements No, o a un logro que logró otra persona or blessings. o una bendición. And that can be a work of the flesh. Y eso es una obra de la carne. And this is a sin that can lead to other negative behaviors. Y esto es un pecado que puede hacer que yo tenga comportamientos negativos hacia otros. And it's strongly condemned in both the Old and New Testament. Y es condenado fuertemente tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento.
And I'll just tell you a little bit about the examples instead of going to the scripture. En vez de ir a la escritura porque es muy largo, le voy a contar un poquito un ejemplo. So most of us probably already know the story about Joseph and his brothers. Quizás acá la mayoría sabe la historia de José y sus hermanos. Joseph's father showed him favor. Ahí el papá de José mostraba un poco favoritismo hacia José. And so Joseph went out to check on his brothers while they were tending the sheep. Ahí cuando los hermanos de José estaban atendiendo y cuidando las ovejitas, ahí va José. And as he's on his way, the brothers are plotting to kill Joseph. Y mientras él está yendo para allá, los hermanos están planeando matarlo a José. One of the brothers were like, "No, let's not kill him. Uno de los hermanos dijo, no lo matemos. We'll put him in this hole in the ground and just leave him." Vamos a ponerlo en ese pozo que está ahí, vamos a dejarlo ahí. See, but there was a caravan. You know what caravan? Okay, Y venía una caravana of Ishmaelites. de personas ismaelitas. So the brothers plotted to sell Joseph Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? En vez de dejarlo tirado en el pozo, vamos a venderlo as a slave, como un esclavo. and we know how God worked that out. Y ustedes saben cómo sigue la historia y cómo siguió toda esa historia. Joseph, through all of that, was able to save his family. Y a través de toda esa situación de José, terminó él salvando a su familia. But his brothers were envious. Pero sus hermanos tenían envidia. And then the story of Saul and David. La historia de Saúl y David. The people loved David. Las personas amaban a David. David walked with God. David caminaba con Dios. And Saul was very envious. Y ahí Saúl siempre fue muy envidioso. And he tried to have David killed. Y muchas veces intentó matar a David. Now let's look at the New Testament. Ahí en el Nuevo Testamento también. Paul lists envy as one of the works of the flesh in Galatians. Ahí vemos al apóstol Pablo poniendo a la envidia como uno de los deseos de la carne. And he puts it in there with murder and adultery. Y fíjate que él lo pone al lado de asesinato e idolatría. That's the seriousness of envy. Eso es lo serio que es la envidia. Spiritual envy. La envidia espiritual. The Bible also warns against spiritual envy. También en la Biblia nos advierte sobre la envidia espiritual. This is when we have resentment towards others' spiritual gifts. Y es cuando nosotros no tenemos buen deseo de los dones espirituales de otros. Or the process they're going through to reach holiness. O el proceso que ya van llegando en alcanzar la santidad. You see the people that sing, Por ejemplo, personas que cantan, maybe the pastor, o el pastor, or the pastor's wife, o la esposa del pastor, or the teacher. o la maestra. You see them in front of the church. Vos lo ves ahí enfrente de la iglesia. And some people maybe that help with the nursery or maybe help cook. Otras personas quizás ayudan con lo que es el cuidado de niños o de cocinar. Maybe envious of the gifts that God has given them. Y a veces pueden estar envidiosos de los regalos o los talentos que Dios le dio a esas personas. Personally, I think there's a special place in heaven for those that take care of the children. Yo personalmente pienso que hay un lugar especial en el cielo para aquellos que hacen cuidado de niños en la iglesia. That's a hard work. Es un trabajo muy duro. And the older I get, the harder it is. Y cuanto más vieja me pongo, me doy cuenta que es más duro y más fuerte y más difícil. So we need to be excited of the gifts God gives us, for each other. Tenemos que estar animados y contentos de los dones y los talentos que Dios nos dio a cada uno. See, there are consequences to this envy. Hay consecuencias de esta envidia. It leads to bitterness, Lleva a la amargura, contentment, no estar contentos and a lack of gratitude for what others have. y falta de gratitud de lo que tienen los demás. Have you ever been working for a very long time, like at a job or working hard to achieve something? ¿Alguna vez le ha pasado estar trabajando mucho para tratar de lograr algo en un trabajo o en un lugar?
And then here comes this new person, Y ahí viene esa nueva persona and they're elevated y ahí lo elevan un poco a esa or persona promoted ahead of you. o lo promueven adelante tuyo. Our flesh would be like, I can't believe that. Y nuestra carne diría, no puedo creer eso. I've given all these years, Le he dado todos estos años. and here comes this new person, Y acá viene una persona nueva and they're elevated, they're promoted. y ellos están ahí elevados, promovidos, mejor que nosotros. Our flesh would be upset or envious. Nuestra carne estaría enojada o disgustada y envidiosa. See, this is sin. Esto es pecado. See, I used to think that I really, many years ago, always wanted to be married to a pastor. Hace muchos, muchos años atrás yo siempre quise estar casada con un pastor. And I was envious of the pastor's wife. Y yo tenía envidia de la esposa del pastor. Jeff, don't you want to be a pastor? Y yo le decía, Jeff, ¿no querés ser pastor vos? I didn't understand that that was a true calling of God. Yo no entendía que eso es un llamado especial de Dios. And through the years, seeing what pastors have to deal with, Y a través de todos los años, viendo las situaciones difíciles que pasan los pastores and the pastor's wife, what they have to endure, y la esposa del pastor, todo lo que tienen que pasar y sufrir y pasar situaciones, so thankful estoy tan agradecida that God allowed us to be missionaries. que Dios nos permitió venir a viajes misioneros y ser misioneros. I have such respect and love and admiration for pastors and pastors' wives. You need to love your pastor's wife. Tengo un respeto y una admiración muy grande hacia el trabajo del pastor y la esposa del pastor. Por ejemplo, tienen que admirar a su esposa del pastor, You need to pray for your pastor's wife. orar por ella, You need to encourage your pastor's wife. animar a la esposa del pastor. And Eduardo and Gloria being head of the ministry, you need to pray for them. También Eduardo y Gloria siendo la cabeza del ministerio, orar por ellos, animarlos. There's good news. Hay buenas noticias. We can overcome the sin of envy. Podemos vencer el pecado de la envidia. The Bible encourages us to focus on gratitude, La Biblia nos dice que tenemos que enfocarnos en gratitud, contentment, contentamiento and seeing God's wisdom, y buscando la sabiduría de Dios while also emphasizing y también enfatizando the importance la importancia of celebrating others' blessings. de celebrar las bendiciones de otros. I'm going to tell you, I know time's getting, and I'm long-winded, but I have 3 sisters. There's 4 girls in my family. En nuestra familia somos 3 mujeres. And 4, perdón, tengo 3 hermanas. there's me, So- Kathy, Cindy, Joyce. Estoy yo, Katy, Cindy y Joyce. The third sister, Cindy, La tercera hermana, Cindy, loves Jesus, ama demasiado a Jesús. loves the Word of God. Ama la palabra de Dios. She's always encouraging me. Ella siempre me está animando. She's praying for me right now. Ahora ella está orando por mí. But the sister that's right under me, Pero la hermana que me sigue a mí not a believer, no es cristiana and can't understand the relationship that Cindy and I have y no logra entender la relación que podemos tener con Cindy because it goes beyond the physical sister. porque va más allá de esa relación física de hermanas. We're sisters in Christ. Nosotras somos hermanas en Cristo And we understand so much more about each other. y entendemos mucho más de una a la otra. Well, Cindy retired, Pero Cindy también se jubiló. a single mom raising 3 children by herself. Es una mamá soltera criando 3 hijos para ella sola. Worked 30 years to take care of her children. Por 30 años ella cuidó a sus hijos. Her husband was bad, and we won't get into that, but her husband was bad, so she did it by herself. No quiero entrar en detalle, su esposo era muy malo y mala persona, entonces ella lo hizo sola. She retired, and I was so excited for her. She could finally relax and take care of herself. Y yo estaba re contenta que por fin iba a poder relajarse y tomarse tiempo para ella, pues se había jubilado. And she said, "No, Cheryl, Y ella dijo, no, Cheryl, I'm going to do what I can for the Lord Jesus Christ." voy a hacer todo lo que más pueda para alcanzar y estar más cerca de Jesucristo. She found a beautiful church Ella encontró una iglesia hermosa,
One Sunday, she takes care of the children. Un domingo ella cuida a los niños And 2 Sundays, she takes care of security at the church. y por 2 domingos lo que hacen es estar así en la puerta esperando a quienes entran, tipo seguridad, pero es para ver que esté todo bien, en orden. She worked as a police officer and then worked in the women's prison and told the people in prison, the prisoners, about Jesus. Ella fue policía y ella también trabajó como policía dentro de la prisión y ella lo que hacía era todo el tiempo era compartirle de Cristo a las personas que estaban presas. And we celebrate each other and the things that God is doing in our lives. Y nosotros nos animamos y celebramos cada una a la otra de las cosas que Dios hace en nuestra vida. But this other sister Pero esta otra hermana never worked, nunca trabajó, lived off of, you say handouts, but people just, vivía de planes o del gobierno, lo que la gente le daba, ella vivía de eso. well, she saw that Cindy and I were going to go on a cruise for our retirement. Ella vio que Cindy y yo nos íbamos a tomar unos días de descanso en un crucero con mi hermana para celebrar la jubilación. So Kathy says, oh, I'm retired too. Y Kate dijo, yo también me jubilé. So I said, what did you retire Y from? yo le digo, ¿de qué te jubilaste si nunca trabajaste? She cannot be happy for anyone else. No puede ser feliz por nadie de lo que le pase a nadie. She's always in competition with Ella everybody. siempre está en esa competencia con todos. Please pray. Her name is Kathy. Pray for salvation. Oren por ella, por favor. Se llama Katy, por salvación. It's hard. We've been praying many years. Hemos orado muchísimos años, pero es muy dura para poder conocer a Cristo. We, as sisters in Christ, No. need to encourage and celebrate each other. Nosotras como hermanas en Cristo tenemos que animarnos y celebrar unas a las otras las cosas. Confession of sin. Otra de las cosas para poder vencer la envidia es confesar el pecado. But if you have bitter envy and selfish ambition in your heart, don't brag or deny the truth. Si tenés estas cosas, envidia, amargura, no defraudes la fe. Such wisdom does not come from above. Porque la sabiduría no viene de lo alto. It's earthly, Es del mundo, unspiritual, no espiritual demonic. y demoníaca. For where envy and selfish ambition exist, Donde la envidia y pensar en uno mismo, la ambición de uno mismo existe there's disorder and every kind of evil. y hay desorden en toda maldad. See. We're going to talk about now the call to repentance. Ahora vamos a hablar sobre el llamado al arrepentimiento. Like I said before, Como dije antes, we must turn away from these destructive patterns and walk by the Spirit. tenemos que darnos vuelta de estos patrones que nos distraen y caminar con el Espíritu Santo. Let's look at 1 John 1:9. Vayamos a 1 Juan 1:9. Me imagino que lo saben de memoria. 1 Juan 1:9. ¿Qué dice? Confesamos el injusto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. See. So, some people say, Algunas personas dicen, once you believe in Jesus and you follow him, cuando vos crees en Jesús y lo seguís a Él, you don't have to repent. no tenés que arrepentirte. Not true. No es verdad. If there's sin in your heart, Si hay pecado en tu corazón, if you're living by the flesh, si estás viviendo de acuerdo a la carne, you need to ask the Lord tenés que pedirle al Señor to help you, to forgive you, and to change your desires so that you can walk by the Spirit. que te ayude, que te perdone y que te ayude a cambiar tus deseos para poder caminar en el Señor. So we need to repent. Por eso hay que arrepentirse. So if there's a bad thought that comes into my head Si bien hay un mal pensamiento a mi mente and I start acting on that, y empiezo a actuarlo sobre eso, the Bible says I need to take every thought captive. dice que también la Biblia dice que tengo que sacar todo pensamiento, hay cautivo. See, sometimes we have a thought
but then it comes out in impulse. A veces tenemos ese pensamiento y se larga por el impulso con la boca. That's why we need to practice self-control. Por eso es que tenemos que practicar el dominio propio. Well, how do we walk in the Spirit? Entonces, ¿cómo podemos caminar en el Espíritu? Let's look at some ways that we can walk in the Spirit so Ve- that we can bear fruit. Veamos algunas formas de cómo podemos caminar en el Espíritu para poder llevar fruto. These are some examples. It's not total, Estos son algunos ejemplos. No es todo lo que hay que hacer, pero son algunas partes. but some practical ways. Algunas cosas prácticas para hacer. ¿Me serví un poquito de agüita? Gracias. No. No, del agua mineral de allá, pues no puede tomar ella. El agua acá en Argentina o en otros lugares le hace mal a la panza, entonces I'm so sorry. tiene que tomar agua mineral. Thank you. Muy calor, see? Mucho calor, dice. I know few words. Okay, the first one is pray. Lo primero que hay que hacer es orar. Well, let me just say this first. Déjame decirte esto antes. Like I said before, Como dije antes, if you're never giving your life si nunca le diste tu vida to the Lord Jesus Christ, al Señor Jesucristo surrender to Him, y te acercaste a Él, turn from sin and self, dejando el pecado, let Him cleanse you of all unrighteousness. haciendo que Él te pueda limpiar de toda injusticia, How can we do that? ¿cómo podemos hacer eso? Do you know God sent the Son because He loved us and He died for us. Jesús mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros porque nos ama. He died for me, He died for you. Murió por mí, murió por vos. He rose again on the third day. Al tercer día Él resucitó. And He says He's going to go to heaven, to Silo, Y Él to dice prepare que a place that we might be with Him also. fue al cielo a preparar un lugar para nosotros, para que cuando nosotros muramos podamos ir con Él. But it takes an action from us. Pero lleva una acción de nosotros. We can't say we believe No puedo decir, yo creo, because the Bible says that the demons believed and shuddered. porque la misma Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. It's a heart attitude. Es una actitud de corazón, We need to believe that Jesus did what He said He would do. que tenemos que creer que Jesús murió y también hizo lo que dijo que iba a hacer. It's for grace, by grace, through faith, Es por gracia, por fe, that we believe. que nosotros creemos. It's not anything that we can do. No es nada que yo pueda hacer, It's only by the grace of God. es solamente por la gracia de Dios, So the faith that we have that He did what He said He did, que la fe que tenemos que Él hizo lo que dijo que iba a hacer. then you can be saved. Y ahí podés ser salva. The Bible also says that we confess with our mouth. La Biblia también dice que si confesamos con nuestra boca, We need to make a profession tenemos que hacer una profesión of what has happened in our heart. de lo que está pasando en nuestro corazón. As soon as you give your heart and life to Christ, the Holy Spirit comes and dwells within you. En ese instante que vos das tu corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a habitar dentro tuyo. And from that point on, Y de ese punto en adelante, we are to grow. tenemos que crecer. Well, how are we going to grow? ¿Y cómo crecemos? Walking in the Spirit of God. Caminando en el Espíritu de Dios. And that'll be the evidence Y ese va a ser la evidencia that we're walking de que estamos caminando with the Lord. con el Señor. Okay, now, pray. La- Seek God's guidance and power through prayer. La primera cosa es orar, buscar la guía de Dios y el poder a través de la oración. Is it because time is, I have a few more pages. Can I just give you the scripture? You write them down and look at them later? Para no gastar el tiempo en eso, les voy a dar las escrituras, los versículos y después en casa lo leen. Dale. Sí. Okay. And the scripture here is Philippians 4, 6, and 7. El versículo en la oración es Filipenses 4, 6 al 7. Sí. Study the word of God. Estudia la palabra de Dios. Learn about God's character Conocé y aprendé sobre el carácter de Dios and our will and His will for our lives. y su voluntad para nuestras vidas. Go to Bible study. Anda al grupo pequeño. Have personal quiet time with Him. Tené tu tiempo personal de oración y de devocional.
Be accountable, like we were talking earlier. Anda a las rendiciones de cuenta, busca a alguien para rendir cuenta. And the scripture for that is Joshua 1:8. Y el versículo para eso es Josué 1:8. Surrender to the Spirit. Acércate al Espíritu. Allow the Holy Spirit to lead and guide you. Deja que el Espíritu Santo te guíe. We must do this daily. Hay que hacer esto diariamente. The Bible says that we need to die daily, take up our cross, and walk with Him. La Biblia dice que tenemos que morir a nosotros mismos diariamente, tomar nuestra cruz y seguirle. Surrender. Galatians 5:16 is for this. Ese punto es Gálatas 5:16. Practice self-discipline. Practica la disciplina propia. Make conscious choices to follow the Spirit. Hace elecciones conscientes de cómo vas a seguir al Espíritu. Be intentional, Sé intencional, even when it's difficult. aun cuando sea difícil. Each year, I choose a word and I do a word study. This year, my word is intentional. Cada año agarro una palabra que quiero estudiarla y ver cómo puede ser, y este año es la palabra intencional, ser intencional en las cosas. We need to be intentional Tenemos que ser intencionales en esto, and following. de seguir a Cristo. And the scripture for this is 2 Timothy Y el versículo para esto es 2 Timoteo 1:7. 1:7. Depend on God. Depende en Dios. Trust His power Confía en su poder and grace y gracia to overcome flesh. para ganarle o vencer a la carne. Don't trust in yourself No confíes en vos misma, because I will fail every time. porque si confías en vos, vamos a caer cada vez. We have to depend on God. Tenemos que depender en Dios. Proverbs 3, 5, and 6. Y eso es Proverbios 3, 5 al 6. We're almost there. Conclusion. En conclusión, Yay. Galatians 24, ahí vamos a Gálatas. 3:26 says, Gálatas 5. 24, Ajá. 3:26. Gálatas 5, versículo 24 al 26. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. When we belong to Jesus Christ, we have been crucified. Our flesh has been crucified. Si nosotros pertenecemos a Jesucristo, nuestra carne ha sido crucificada. Our passions and our desires. Nuestras pasiones, nuestros deseos. And since we live by the Spirit, Si vivimos en el Espíritu, we must follow the Spirit. tenemos que seguir al Espíritu. Contentment. Contentamiento. The believer's contentment is not to be affected by circumstances, El contentamiento de los creyentes no está guiado por las circunstancias o afectado por las circunstancias, but firmly rooted sino ahí arraigado firmemente in the good news of Christ en las buenas nuevas de Cristo and what He has accomplished for sinners. y lo que Él ha logrado por los pecadores. Be encouraged from the Word of God. Sean animadas por la palabra de Dios. He did the hard work. Él hizo el trabajo más duro. We just need to be encouraged by the Word of God. Nosotros tenemos que ser animadas por la palabra de Dios. Okay, now I'd like to share real quickly Ahora me gustaría compartir bien rapidito how the fruit of the Spirit cómo el fruto del Espíritu is interconnected está como interconectado with contentment, con el contentamiento, joy and peace. gozo y paz. Contentment is often described as a deep, abiding joy and peace. El contentamiento a veces es descrito como un profundo gozo y paz, Even in our difficult circumstances. aún en esas circunstancias difíciles. Well, this lines up with the fruit of the Spirit. Esto está ahí alineado con el espíritu, los frutos del Espíritu.
where this joy is described as gladness independent of external events. Cuando el gozo está descrito como ese gozo o esa felicidad interna. So we can be content in any circumstances because the joy, the fruit of the Spirit, joy, Y no está conectado con lo externo, porque podemos estar contenta por el gozo que tenemos aún las circunstancias. is that peace that God gives us. Es esa paz que Dios nos da. Patience and forbearance. La paciencia, Contentment requires a willingness to accept what is. el contentamiento requiere poder aceptar lo que es. Rather than striving for more. O más que estar ahí quejándonos o queriendo más. This mirrors fruit of the Spirit, Esto ahí que vemos del fruto del Espíritu, patience, paciencia, which is long suffering, que es ese sufrimiento alargado, trusting and waiting on the Lord. confiando y esperando en el Señor. If I know Si yo sé that God is in control, que Dios está en control, I can be patient yo puedo estar paciente, and I can be content where I am. y yo puedo estar en contentamiento en donde estoy. Self-control and mastery. Control propio, poder tener control. Contentment involves having self-control El contentamiento involucra tener control de uno mismo and mastering those desires, those fleshly y desires. controlar esos deseos de la carne. And this is a key aspect of the fruit of the Spirit, Esto es un aspecto clave en los frutos del Espíritu, specifically self-control. específicamente el control propio. Faithfulness and trust. Fidelidad o fe y confianza. A contented person trusts God in God's plan and provision. Una persona con contentamiento confía completamente en la provisión de Dios y en los planes de Dios. They're reflecting the fruit of the Spirit, Van reflejando esos frutos del Espíritu, faithfulness, la fidelidad. which is about maintaining allegiance and loyalty, Es mantener ahí la lealtad, cultivating the fruit. cultivando el fruto. Just as the fruit of the Spirit is nurtured by the Holy Spirit, Como el fruto del Espíritu Santo está nutrido por el Espíritu Santo, contentment is cultivated through a relationship with God. el contentamiento está cultivado, se está siendo cultivado a través de una relación con Dios, Prayer a la oración and seeking His will. y buscando su voluntad, Living a purposeful life. viviendo una vida con propósito. Contentment comes from recognizing that our true joy and fulfillment Contentamiento es de poder reconocer y darse cuenta que nuestro propio gozo is doing what I want. es hacer lo que yo quiero. No, No, serving God, es sirviendo al Señor, living according to His purpose. viviendo a través de su propósito. And this aligns with the fruit of the Spirit. Y esto se alinea con el fruto del Espíritu. Practicing gratitude. Practicando la gratitud. A contented person is often thankful for what they have. Una persona con contentamiento a veces está contenta con lo que tiene. Which is a key aspect of cultivating the No, fruit of the Spirit. siempre está contenta porque eso es un aspecto clave del fruto del Espíritu. And because of this, Y por esto we have a heart that reflects tenemos un corazón que refleja that we're focusing on God and His blessings. que nos estamos enfocando en Dios y en sus bendiciones, Overcoming fear. sobreponiéndonos en el temor. Contentment helps us overcome fear and anxiety. El contentamiento nos ayuda a poder estar sobre el temor y la ansiedad. As we trust and rely on God's sovereignty and provision, Mientras nosotros nos descansamos en la soberanía y también en la provisión de Dios. this is a core principle of the fruit of the Spirit. Esto es un principio clave del fruto del Espíritu. Remember, Recuerden, we can all do all things podemos hacer todas las cosas through Christ who gives us our strength. a través de Cristo que nos da la fuerza. We need to deny ourselves Tenemos que negarnos a nosotros mismos and walk in the Holy Spirit. y with the Holy caminar Spirit. con el Espíritu Santo. Amen. Amén. Amanda, ahí va a terminar este tiempito de la reunión.